Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de rectitud y, por tanto, Él espera que su pueblo se conduzca rectamente. Y uno de los principios importantes que veremos en el estudio de hoy es que existe una correlación entre la adoración y una vida recta. Cuando vivimos en rectitud, eso optimizará nuestra experiencia de adoración. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 21. Libro de Éxodo, capítulo 21. Vimos la semana pasada en la conclusión del capítulo 20, luego de que los hijos de Israel en el monte Sinaí oyeran los 10 mandamientos, y mientras Dios se movía para darles una transformación, para hacer que se convirtieran en un pueblo de fe, con el fin de que ellos solamente pudieran actuar obedeciendo su voluntad, vemos que los hijos de Israel rechazaron eso. Y con esa rebelión vimos un resultado. Verán, cuando leemos el libro de Éxodo, tenemos que prestar mucha atención a cómo se va desarrollando. Fue solo después del rechazo del llamado de Dios a la fe. ¿Y por qué lo digo? Porque Dios invitó a la gente a entrar en acuerdo con Él, con lo que Él quería hacer en sus vidas, el cambio que Él quería producir. Y recordamos sobre los hijos de Israel que en 2 ocasiones leemos que se pararon a la distancia. Y fue ese rechazo el que dio como resultado la entrega de los 10 mandamientos. Esto no significa que los mandamientos de Dios estén en contra de la fe. Todo lo contrario. Cuando ves las enseñanzas de Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, vemos algo. Pablo hizo la pregunta: ¿para qué fue dada la ley? Y la respuesta es: para preparar al pueblo para la fe. Entonces fue el rechazo al llamado de Dios, a su acuerdo, a relacionarse con Él mediante la fe, lo que dio como resultado la entrega de los mandamientos. ¿Y qué aprendimos de eso? Bueno, un pasaje muy bueno de la Escritura que nos ayuda a comprender por qué leemos lo que estaremos leyendo esta noche, se encuentra en el libro de Josué. En el último capítulo de su libro, Josué le habla a los hijos de Israel y les expresa que Dios es un Dios santo, un Dios celoso y un Dios que tiene expectativas para su pueblo. Pero si el pueblo no obedece los mandamientos, dice que Él les pedirá cuentas. Él traerá juicios sobre ellos. Habrá consecuencias por la desobediencia. Pero ¿qué dijeron los israelitas? Cumpliremos la ley. Aquí hay un problema. En mi condición natural, no puedo cumplir las expectativas de Dios. Necesito que Dios me cambie. ¿Qué dice la Escritura? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y un aspecto de ser nuevas criaturas es que recibimos al Espíritu Santo. Es mediante la presencia del Espíritu Santo, de su unción, de su poder e iluminación, que podemos percibir, entender e implementar la revelación de Dios. Lo que Pablo nos enseña es lo siguiente.
De la misma forma que Josué le dijo al pueblo, ustedes no pueden cumplir la ley, Dios es un Dios celoso y los castigará por su desobediencia. Este era el momento en el que ellos debieron haber buscado al Mesías. Debían haber clamado ante Dios, envíanos al Mesías, para que Él pueda llevar a cabo esta transformación en nuestra vida. Una transformación cuya fuente es la redención. Solamente un grupo de gente redimida será capaz de caminar con Dios, servir a Dios, agradarle a Él y llevar a cabo su voluntad. Lo que veremos en el estudio de hoy es lo siguiente. Iniciaremos un pasaje de la Escritura que se conoce en hebreo dentro de la porción de la Torá de esta semana, y me refiero no a esta semana en la que estamos, sino en la semana que le corresponde a este pasaje, se titula Mishpatim. Mishpatim tiene que ver con los juicios de Dios, con el fin de producir y ejecutar justicia y rectitud en una sociedad. Lo que descubrimos es que, una vez más, como dije desde el principio, y debo repetirlo ahora, existe una fuerte correlación entre la rectitud y la adoración. Un pueblo recto adora a Dios. Cuando adoramos a Dios, eso produce un cambio de justicia en nuestra vida. Ambas direcciones se alimentan una a la otra. La adoración produce rectitud y la rectitud nos atrae y nos hace estar en mayor intimidad en nuestra relación con Dios y en nuestra experiencia de adoración. El pasaje que vamos a leer y a estudiar el día de hoy es uno que tiene mucho que ver con la sociedad. Y debemos recordar algo importante, porque si no lo recuerdas, vas a tener problemas para comprender la palabra de Dios. Dios le ha dado mandamientos a Israel, con el fin de que ellos impacten al mundo. Muchas veces cuando nos topamos con mandamientos como los que estudiaremos, no se trata de que Dios esté aprobando estas conductas, recomendándolas ni esperándolas de su pueblo, sino en cambio, se supone que su pueblo entre a poseer la tierra prometida y allí sea luz, sea sal, y comparta con las naciones la revelación de Dios para que puedan ordenar su sociedad, sus comunidades, sus hogares y sus vidas de acuerdo con sus justos juicios. Vayan conmigo, como dije, a Éxodo capítulo 21, versículo 1. Leemos: y estos son los juicios que tú establecerás delante de ellos. ¿Delante de quién? Noten que aquí Dios está hablando con Moisés de manera personal. Cuando le dice tú pondrás o colocarás, está en segunda persona singular. Dios está diciéndole a Moisés, estos son los juicios que tú colocarás ante ellos, ante los hijos de Israel. Y noten que la primera letra es la letra Vav. Eso significa y en hebreo. Funciona como un milat gibor, que significa una conjunción. Eso une lo que aprendimos la semana pasada con lo que estudiaremos esta semana, el final del capítulo 20 con el inicio del 21. Y en el capítulo 21 vemos que Dios da su ley. Él empieza a enseñar sus mandamientos, y este es un resultado de haber rechazado su llamado para responder a Él por fe. Verán, la ley nos muestra que somos pecadores. La ley nos muestra nuestra incapacidad de obedecer a Dios. Por tanto, si queremos agradar a Dios, tenemos que agarrarnos de la fe, ponerla en práctica. Solamente por la fe es que podremos cumplir la voluntad de Dios, obedecer su palabra y llevar a cabo sus instrucciones y mandamientos. Mira de nuevo el verso 1.
Y estos son los juicios que tú establecerás o pondrás ante ellos. Verso 2. Bien, lo primero que vemos aquí es un mandamiento relacionado con la esclavitud. Tenemos que entender algo, y es que la esclavitud bíblica es totalmente diferente a la esclavitud que ocurrió, por ejemplo, en los Estados Unidos en los siglos XVII, XVIII y XIX. Eso fue algo horrible, algo contrario a la palabra de Dios, algo que representaba una abominación a la justicia y la integridad de Dios. Aquí estaremos hablando de algo muy, pero muy diferente. Es importante que lo enfaticemos, y la razón es que estuve oyendo a un maestro de la Biblia muy conocido en los Estados Unidos en una entrevista que le hicieron. Y le preguntaron, ¿qué piensas de lo que dice la Biblia en cuanto a la esclavitud? Y él dijo, ¿sabes? Eso es el Antiguo Testamento, pero nosotros somos creyentes del Nuevo Testamento. Y lo que hizo básicamente fue usar esa descripción como creyentes del Nuevo Testamento para desviar un asunto de lo que él considera como unos pasajes y versículos muy problemáticos del Antiguo Testamento. Y esto no es simplemente mi opinión, es un hecho. Hay evidencia bíblica. Y quiero decir que este individuo no entiende de lo que habla la palabra de Dios. Él ve el término esclavos y lo entiende desde el punto de vista de la esclavitud norteamericana. Y por cierto, la esclavitud, el tráfico humano, no solo de mujeres, sino también de hombres, es algo que está explotando hoy en día en todo el mundo. Cada día más y más seres humanos están siendo usados como esclavos. Y no solo son forzados a trabajar, sino que son profundamente explotados, humillados, abusados y, con frecuencia, finalmente asesinados. Esto no tiene nada que ver en lo absoluto con la situación que se presenta aquí en la Biblia. No. Cuando leemos aquí dice, si tú adquieres un siervo hebreo, estoy consciente de que la palabra evet en hebreo puede significar siervo o esclavo, al igual que pasa en el Nuevo Testamento con la palabra doulos. Puede significar sirviente bajo contrato, y esa es una manera interesante de verlo, porque cuando hablamos sobre la esclavitud bíblica en este contexto, se habla de una persona que tiene una deuda con un acreedor. Alguien cierra un acuerdo financiero, toma un préstamo. No lo puede pagar y por lo tanto debe servir, debe trabajar con el fin de pagar su deuda. Pero entiende algo. Hay un tema con la gracia. ¿Por qué? Mira de nuevo. Porque si tú adquieres, quiere decir comprar, pero en este sentido no se trata de comprar a una persona, sino que es el resultado de un acuerdo de negocios que una de las partes no logró cumplir. El deudor no fue capaz de pagar su deuda. Entonces, si adquirieras un esclavo hebreo, 6 años trabajará máximo. Si la deuda es de una cantidad que él puede pagar antes, entonces saldrá libre antes. Y el máximo es 6 años. Y aunque la deuda no haya sido cancelada a los 6 años, el resto se le perdona. Y al 7º año, noten lo que dice, al 7º año él debe salir. La Hopshi. Él debe salir o será liberado. Quedará libre. Noten la última palabra, Hinam. En este contexto, Hinam puede significar libre, pero estamos hablando de libertad total. Ya no más bajo la autoridad de este acreedor, ni tampoco quedan deudas en su contra. Ya no tiene nada más que pagar. La deuda queda cancelada. Él se va libre, es liberado, sin pagos adicionales pendientes luego de estos 6 años. El 7º año, él se va, queda libre de gratis. Verso 3. Vamos a ver que hay un principio aquí. Cuando vemos la Escritura,
tenemos que ver que hay implicaciones espirituales en cuanto a la verdad física. ¿Qué quiero decir? Estamos hablando de esclavitud. Hay una esclavitud física, pero también hay una aplicación espiritual en cuanto a ser esclavo del pecado. Cuando vemos este pasaje, noten lo que dice. Verso 3. Y si por sí mismo, o si estando solo, él entró, también solo, o por sí mismo, saldrá. Pero si él es esposo, si un esposo es él, su esposa saldrá con él. Entonces, si la familia llega por esos 6 años, o hasta el momento en que la deuda sea pagada, con un máximo de 6 años, tanto él como su esposa saldrán de gratis. Les dije que había un principio, y el principio es este. En reivach vei avdut, que significa en reivach, que no hay ganancia, vei avdut, en la esclavitud. Recuerden que este es un mensaje espiritual. Cuando estamos bajo la esclavitud del pecado, nada bueno saldrá de aquello. No hay ganancias cuando le servimos al pecado. Por tanto, vemos un ejemplo de esto aquí. Pasemos al versículo 4. Y si su amo, es el término Adón, señor, dueño. Si su amo le da mujer y ésta le da hijos o hijas, la esposa y los niños que ella dé a luz, dice, serán del amo, de su amo, y el hombre saldrá solo. Entonces, si él entra solo y el amo le da una mujer que a su vez le da hijos, cuando él se vaya, tanto la mujer como los hijos se quedan en la casa. ¿Por qué? Porque no hay ganancia cuando eres un esclavo, cuando estás sin libertad, cuando vives en la esclavitud. Es un mensaje físico con una aplicación espiritual para nosotros. Pasemos ahora al verso 5. Pero, si él dice, ¿quién es este? El siervo. Yo amo a mi señor y a mi esposa y a mis hijos. Yo no quiero, o yo no saldré libre. No quiero que me liberen. A él le gusta la vida que tiene junto a su esposa e hijos en la casa de su acreedor. Y a pesar de que el tiempo para salir libre ha llegado, porque como llegó solo, tiene que irse solo, pero él no desea eso. Noten lo primero que dice, yo amo a mi Señor. Esto tiene una gran implicación. Nos demuestra que el amo no debe abusar de sus esclavos, sino proveer para ellos. De acuerdo con la ley judía, si queda una sola comida en la casa, si solo basta para una persona, ¿a quién crees que le pertenece? ¿Al dueño de la casa o al esclavo? Todos sabemos que en una sociedad normal, el amo come y que el esclavo pase hambre es solo un esclavo. Pero no es así en la Biblia. No. Él tiene una opción. Él tiene que alimentar al siervo, porque si no lo hace, el acuerdo se cancela y el esclavo sale libre. Así que si solo hay una comida, es para el esclavo. El amo debe igualmente buscar lo mejor para él, proveer para él, y por esto dice aquí, amo a mi Señor, y yo no quiero salir de aquí sin mi esposa y sin mis hijos. En ese caso, ¿qué ocurre? Pasemos al verso 6. Su amo hará que se acerque delante de, y subraya esta palabra. La palabra es Ha Elohim. Bien, muchos de ustedes saben que Elohim es el término hebreo para Dios. Ha Elohim, el Dios. Pero aquí parece no tener sentido. Esto se debe a que el término Elohim también puede significar jueces, aquellos que tienen autoridad para ejecutar un juicio.
similar al término anciano, pero los ancianos principalmente toman decisiones, mientras que los jueces ejecutan el castigo, tienen un mayor grado de autoridad. Por esto es que muchas veces, cuando hablo de Dios, usando el nombre de Elohim, hablo sobre el juicio. Verás, no puedes hablar de Dios como Elohim, el Dios de la Biblia, sin referirte al juicio. Y por esto es tan problemático hoy en día cuando la gente quiere que vengas y hables de Dios y enseñes su palabra, pero no vayas a mencionar nada que tenga que ver con juicio. El problema es que si no lo haces, no estarás hablando del Dios de la Biblia. Lo segundo que vemos aquí es que hay un salmo en el cual leemos que Dios se sienta o se levanta en el consejo de los jueces. El término allí también es Elohim. Y a muchas personas eso les molesta, pero si conocen el idioma original y cómo se usa esta palabra, no habrá problema alguno. Entonces su amo hará que se presente ante los jueces y dice aquí que le traerá a la puerta o al poste de la puerta y su amo le perforará la oreja con instrumento. En muchas versiones esto está traducido como lesna o punzón. Es como una especie de destornillador cuya punta es capaz de perforar. Así que perforará su oreja y noten lo que dice. Vai avadó leolam. Y él le servirá leolam por siempre. Este es un gran ejemplo. Aquí aprendemos algunos matices del vocabulario hebreo. El término olam puede significar el mundo, puede significar el tiempo, siempre o ahora. Leolam akshav o lo olam, que significa ahora o nunca. Entonces, el término olam tiene varios significados distintos. El término olam puede también ser un sinónimo de reino. Entonces, cuando dice, estos son estatutos o mandamientos para siempre, quiere decir que son para el reino. Pero olam no siempre habla sobre un periodo de eternidad, aunque la frase vei ad olam puede significar por siempre o por la eternidad. Aquí simplemente significa que él se quedará en ese estatus hasta que, de acuerdo con la ley judía, si el siervo muere, obviamente si está muerto, ya no es más un siervo, o si su amo muere. Esto no trasciende a la próxima generación. La muerte produce un cambio, y ese es otro principio que nos enseña la palabra de Dios. Leamos el verso 6. Existe una oportunidad, y esto nos brinda mucha luz en cuanto a esta supuesta esclavitud, a la servidumbre bíblica, a ser un sirviente bajo contrato, lo cual es muy pero muy diferente a ser esclavo conforme a la idea que nos da esa palabra en nuestro contexto actual. Verso 7. El verso 7 hablará del matrimonio. También nos hablará sobre una especie de programa social bíblico. Leamos el verso 7. Si un hombre vendiere a su hija para ser una alma es una forma de decir criada. Esta es una condición temporal hasta que la joven se case. Ella es adquirida para esa función, por un tiempo limitado, con la intención de que eventualmente se convierta en esposa del dueño de la propiedad. Leemos. Si un hombre vende a su hija, y de nuevo, la implicación es que él no tiene recursos para sostenerla, para proveer para ella, y por lo tanto, la vende. Esto puede suceder a una edad temprana, y mientras alcanza la edad mínima para casarse, ella vivirá allí trabajando como una sierva, como una criada en esa casa. Trabajará con las demás mujeres del hogar. Pero noten lo que dice y verán por qué estoy tan seguro de esto. Leemos. Y ella no saldrá como los demás siervos. Aquí abadim es otros esclavos u otros siervos que están bajo contrato. Ellos
al final de los 6 años, saldrán libres, o si el plazo por la deuda es menor, saldrán libres antes. Pero ella no. ¿Por qué? El verso 8 lo dice. Si ella es mala a los ojos de su amo, por lo cual él no quiere cumplir con o completar el rol que se le había designado, la palabra aquí es Ya'ad, Yud Ain Dat. En forma de sustantivo, habla de un destino. Si subes a un avión en un vuelo de El Al, verás allí en hebreo el tiempo y la distancia hasta tu Ya'ad, tu destino. Existe un propósito en esta palabra. Si subes a un avión, tienes un propósito que es aterrizar en cierto lugar. El propósito de esta jovencita era ser la esposa de este hombre. Pero si él determina que ella es, y la palabra es mala, y debemos verlo desde la perspectiva bíblica, simplemente significa que él llega a la conclusión de que no es la voluntad de Dios que él se case con ella. Entonces, ¿qué pasa? Noten lo que dice. Si ella no cumplirá el destino que se había designado para ella, dice, ella es redimida, pero no por un pueblo extranjero, y él no tendrá autoridad alguna para venderla porque él la ha traicionado. ¿Qué significa eso? Ella vino, vivió allí y sirvió, esperando casarse con él. Y cuando él traiciona ese acuerdo, ¿qué pasa? Él no puede venderla. No se requiere redención. No hace falta que él reciba ningún pago para dejarla ir. Él no tiene autoridad. Lo dice aquí muy claramente. Lo himshol lei machrach. No tiene autoridad para venderla porque ha traicionado el acuerdo. La implicación es que ella sale de gratis. En el momento en el que él dice, no me casaré contigo, se terminó, ella puede volver a casa. Verso 9. Mas si... Y aquí presenta una situación alternativa, pero en el mismo contexto. Mas si para su hijo él la hubiere desposado, según el criterio para las hijas, será hecho con ella. Así que, si se da el caso que él arregla el matrimonio de la joven con su hijo, pero no se concreta, sucederá como cualquier otra ocasión en la que una mujer se le compromete en matrimonio, pero el hombre no concreta ese pacto matrimonial. Ella será tratada de la misma manera. Muchas versiones dicen que se le darán los derechos de una hija, lo que significa que se le tiene que indemnizar de una manera muy especial. No entraremos en detalle ahora, pero se trata de una provisión significativa. Verso 10. Recuerden, el verso 10 es un gran ejemplo que nos dice que esto es verdad, no solo para Israel, sino para que Israel lo enseñe a las naciones, que estaban muy corrompidas debido a la idolatría, debido a que no tenían la revelación de Dios, de su palabra, no estaban ejerciendo la fe y ni siquiera sabían cómo hacerlo. Esto buscaba darle un orden a la sociedad y que Israel fuese un instrumento para traer justicia a las comunidades. Verso 10. Im acher yikach lo. Esto habla de una situación en la que un hombre toma a otra mujer, una segunda esposa. Insisto, Dios bíblicamente dice que los dos serán una sola carne, un hombre y una mujer. Punto. No hay segundas esposas. Ahora, ¿sucedía esto a veces? Esto ocurría en la sociedad, incluso entre los hijos de Israel. Pregúntenle a Jacob. Pero esta no es la norma de Dios. No es su voluntad. Entonces dice, si un hombre toma otra esposa, noten lo que dice sobre la primera. She'era, gesutá, veianotá, lo yikra. ¿Qué significa? She'era significa su provisión, su sustento. Él no podrá reducir su provisión, ni su alimento, su ta, ni su vestido,
ni la palabra anotá, que proviene del término hebreo oná. Estuve revisando algunas ayudas para el estudio y en una de ellas dice que tiene un origen desconocido, pero no es verdad. Proviene del término hebreo oná. Oná es un tiempo. Habla del tiempo en el que se unen, de esa intimidad. Él no puede perjudicar eso. La palabra yikra, el término hebreo garoa, significa hacer algo malo o empeorar. En otras palabras, lo que dice es que no puede perjudicarla ni tratarla peor en ese aspecto. Esa es la implicación, muy importante que lo entendamos. Él está enseñando y estableciendo reglas justas en un acto injusto que no agrada a Dios. Versículo 11. El versículo 11 es de máxima importancia. Dice, Veim shalosh elei lo yaseila. Si estas tres cosas él no cumple por ella, es decir, si no le provee, si no le da vestido y si no le demuestra amor, en ese tiempo íntimo, regular, si ignora estas tres o alguna de estas tres cosas, dice, Vayetzá hinat, ella se irá de gratis. Y kesev, no hay necesidad de pago. Ella se puede ir sin que él reciba dinero alguno por su partida. Él simplemente pierde a alguien de su casa. Esto finaliza la relación. Debemos recordar que existe una diferencia. Hay algo llamado revelación progresiva. Eso significa, como vemos en Mateo 5, en el Sermón del Monte, que Dios espera más de su pueblo de nuevo pacto en cuanto a que nosotros nos mantengamos firmes en la intención de la ley, más que quienes no son salvos ni tienen al Espíritu Santo, que no entienden la revelación de Dios ni caminan en la fe. Obviamente Él espera más de nosotros. Pasemos ahora al verso 12. El verso 12 inicia una nueva sección que completaremos la próxima semana, pero quiero abordar de una vez un par de temas, y tienen que ver con golpes. Makot. Makot son golpes, heridas, impactos que, por lo general, resultan en la muerte. El verso 12 dice, el hombre que golpea, y la implicación es a otro hombre, y ese otro hombre muere, dice aquí que el que lo golpeó, con seguridad debe ser ejecutado. La implicación es la siguiente. Existe un conflicto por cualquier razón, y si un hombre golpea a otro y ese otro muere, el que lo golpeó deberá morir también. Ahora, tenemos una situación similar y dice así, Asher lo tzada, que significa, ahora, si tienes una situación en la que digamos que ellos chocan, pero chocan por accidente. Fue un evento fortuito, mas no fue planificado. Entonces, mira el verso 13. En esa situación, cuando el sujeto no estaba esperando al acecho, la palabra aquí es tzadá, como en Betsaida, y es una palabra para cazar. Si un hombre estaba cazando a otro, si este hombre lo estaba acechando, persiguiéndolo, y el otro muere, el asesino no podrá decir que fue un accidente. Pero si ellos se encuentran por casualidad, dice, Veija Elohim, Ina leyado, significa, en este contexto, algo fuera de su control. Utiliza la palabra Dios. Si Dios por casualidad lo entrega en su mano, esta frase es un modismo que habla de que la primera persona lo encontró por casualidad. No tenía intención, no lo estaba persiguiendo, ni había tomado ninguna acción que haya producido ese encuentro. Ocurrió por mera casualidad, y en ese momento hubo un conflicto. Y dice aquí, la implicación es que el sujeto muere, pero no hay nadie alrededor. No es como en el primer caso que sabemos que un hombre golpeó al otro y ese otro murió. Aquí también hay un conflicto y dice, Veisamti laha makom asher nanus shama. He designado para ustedes un lugar
donde aquel hombre podrá huir. Esto habla de las ciudades de refugio, y lo que la Escritura nos dice es esto. Habrán ciudades de refugio para que si alguien mata a otra persona, y debo aclarar algo, existen dos palabras, bishgagá y veimazid. Bishgagá significa por accidente. No tenías intención de hacerlo. Eso no significa que no seas responsable. A veces no tienes una mala intención. Quizá, por ejemplo, cuando alguien comete lo que se conoce como un homicidio involuntario. No era tu intención, pero por tu culpa, quizá por un asunto de negligencia o por cualquier otra razón, una persona muere. No fue tu intención, pero fue tu responsabilidad. Un homicida así podría ir a una ciudad de refugio donde sería investigado. Y si existía una disputa, pero se determinaba que este suceso ocurrió sin que existiera realmente la intención de matar, que fue una acción accidental, el hombre podía quedarse en la ciudad de refugio. Es lo que significa cuando dice, Veisamti laja makom. Les he dado a ustedes un lugar, una ciudad de refugio. Verso 14. En el verso 14 encontramos otra palabra que quiero explicar ahora. Dice, Veiki ezid ish aoreihu. Pero si un hombre, con intención, contra su prójimo, lo mata con astucia. Es importante que prestemos atención a las palabras. En primer lugar, recuerden que les hablé de bishgagá, que significa sin intención. No significa que fue un total accidente, sino que no era tu intención hacerlo. Nunca te pasó por la mente que esa acción causaría la muerte de alguien, pero tú eres el responsable. Ese tipo de homicidio no involucra la pena de muerte si logras llegar a esta ciudad de refugio. Pero, si haces algo, y esto es lo contrario a bishgagá, veimazid. Mazid significa con premeditación, con intención. Le pegué porque buscaba matarle, y lo planifiqué de modo que no fallase. En ese caso, noten lo que dice, si tú a un hombre, con ese tipo de intención, en contra de tu prójimo, lo matas con, y aquí está la palabra, orma. Es la misma palabra que hallamos en Génesis 3 en cuanto a la serpiente, que vino ante Eva con astucia. Recuerden que dice que la serpiente era el más astuto entre todos los animales del jardín. Aquí está la misma palabra en una forma diferente, pero es la misma palabra. Si un hombre mata a otro con esa intención, con astucia, con premeditación, noten lo que dice, Meim misbeji, de mi altar lo quitarás, lamud, para morir, para ejecutarlo, incluso si estuviese en el altar. Esto nos presenta una situación interesante y tiene que ver con el concepto de santuarios. Las ciudades de refugio eran santuarios. Algunas personas dentro del catolicismo, y yo no soy en lo absoluto erudito en doctrina católica, pero anteriormente se veía personas que corrían a una casa de adoración, a un templo católico, en busca de refugio. Se conocía como derecho de santuario, y mientras permaneciera allí, no podían capturarlo ni llevarlo a la cárcel. Esa es una falsa doctrina. No, esa condición de santuario estaba limitada hasta que se determinara si era lo justo que este sujeto no fuese llevado a la corte. Pero si una persona era asesinada con mazid, con intención, aunque estuviese aferrada al altar de Dios, dice aquí, misbejí, de mi altar lo quitarás, lamud, para ejecutarlo. Verso 15. El hombre que golpeare a su padre o a su madre ciertamente morirá. Hay un debate sobre si se trata de un golpe mortal o simplemente un golpe cualquiera, una bofetada. La razón por la que lo digo es, leamos por favor el verso 16. Si un hombre roba a otra persona y la vende, o si se halla en sus manos, ciertamente morirá.
esto habla del secuestro. Si tomas a otro ser humano, si te lo robas, lo secuestras, y luego lo vendes, o si aún lo tienes contigo, en tu velladó, en tus manos, si lo mantienes en tu posesión, el secuestro bíblicamente acarrea la pena de muerte. Llegamos al verso al que aludí antes, es el verso 17, y es el último por hoy. Si un hombre maldice a su padre o a su madre, este hombre morirá. Esto nos enseña algo. Por esto les he dicho que la Escritura interpreta la Escritura. Tenemos el principio de interpretación llamado Kal vehomer, liviano y pesado. Aquí tenemos esta Escritura. Si un hombre apenas maldice, no tiene que golpear ni matar. Solamente con maldecir debe ser ejecutado. Entonces, si alguien que maldice a sus padres debe morir, obviamente, este es el Kal vehomer, obviamente el que los golpea también tiene que morir. Esto nos enseña que no es obligatorio que los padres mueran producto de ese impacto, sino que un golpe cualquiera acarrea la pena de muerte. Y de nuevo, todas estas cosas tienen un propósito: imponer justicia en una sociedad injusta. Y Dios está preparando a Israel para que haga esto. El problema es que Israel no está llevando a cabo esa tarea. Ahora los creyentes hemos sido equipados con el fin de demostrar esa justicia, con el fin de provocar a celos a Israel, con el fin de traerlos a la fe, a esa misma fe, en ese mismo mensaje de salvación. Y este es el objetivo fundamental de los creyentes de hoy. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando continuaremos con Éxodo 21. Dios les bendiga y Shalom desde Israel. And shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.